Increíble lo que acaba de ocurrir el día de hoy. La comparecencia del ministro de Comunicación de Daniel Noboa parece que tiene miedo con la situación que vive el Ecuador, miedo a aceptar la realidad y combatir la delincuencia. Usted se va a quedar sorprendido con las palabras que dijo Roberto Izurieta acerca de Fito. Prácticamente dio su brazo a torcer y dice que no se puede hacer nada, que hay que mejor dejar que las cosas vayan así porque Fito es un tipo muy peligroso. Obviamente esto no es mentira, es la realidad del país y esto da como conclusión para los ecuatorianos que el gobierno no tiene amarrados los pantalones y lamentablemente estas son palabras que ellos se sienten derrotados. Le pido, amigo, que deje su opinión en la caja de comentarios, que comparta este video para que el Ecuador se entere por quién votó y sobre todo suscribirse al canal, y si desea contribuir puede hacerlo en el botón de unirse. Escuchemos lo que dijo Roberto Izurieta. Es cuestión de horas. Fue cuestión de horas. ¿Pero cuándo? Fue cuestión de horas antes. O sea, se fue Lo más probable, este fin de semana. Primero, la búsqueda continúa. La búsqueda continúa. Se fugó este fin de semana, más o menos ese es el tema. Muy probablemente horas antes. Todas las investigaciones de si se dieron infiltraciones y cómo la persona, el prisionero, no estuvo en su lugar, esas investigaciones se darán a conocer en el momento que tengamos resultados. Y se está investigando en este momento. ¿Se encontró un túnel? ¿Se encontró algo forzado? La operación continúa. Tenemos que entender que tenemos un sistema de cárceles que está absolutamente fallido y todos lo conocemos, para lo cual necesitaremos la unidad del país para tomar todas las medidas para dar fin a todo esto. Una de ellas es la construcción de la cárcel de alta seguridad, que el presidente va a comenzar sus labores en Pastaza esta semana, donde también necesitamos la unidad del país, porque la gente no quiere, mucha gente no quiere, algunos con preocupación justificada, pero otros con proyectos o políticos o de otras índoles que no quieren que se construya una nueva cárcel. Sí, Lo mejor que podría, si se quiere, la mejor decisión que podría haber tomado el Estado es simplemente no hacer nada. Este sujeto ha estado en las condiciones que ha estado durante demasiados años y la decisión de gobierno es tomar control todo lo que nos dé la fuerza del Estado para ir tomando control de la seguridad, incluyendo en este caso de un delincuente con características sumamente peligrosas, con actividades que tienen características de terrorismo. Y efectivamente, en el Ecuador bien sabemos que el sistema carcelario es un sistema fallido. Claro, pero perdón, solo para aclarar, ¿qué es no hacer nada? No hacer nada es que dejar que las cosas se den así. Es que no se puede ni siquiera tener como opción eso, pues, porque es obligación del Estado. Una opción habría sido lo que ha pasado en todos los gobiernos. Pero hay personas que también están apoyando a la consulta popular de Daniel Noboa. Ya saben, ese círculo de la derecha, quienes dicen que la consulta popular permitiría la participación activa de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia. Pero esto no va a ser la solución, amigos, solamente es una pequeña trampa, porque hasta el día de hoy se ha comprobado que a Noboa no le interesa la seguridad, solamente está figureteando y ganando tiempo con las palabras que se las lleva el viento. Esto fue lo que dijo el señor Carlos de Tomaso sobre la consulta popular de Noboa. Vengo diciendo aquí en este programa, las Fuerzas Armadas no se están moviendo. La respuesta a la pregunta de por qué hay este cuestionario es porque esto es lo que exige las Fuerzas Armadas. Esto es lo que las Fuerzas Armadas pone de excusa para no movilizarse. Por más de que decimos que hay en las leyes ya varios de estos puntos, yo puedo demostrarles que efectivamente hay ciertas dudas y que esta consulta puede respaldar aquellas dudas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Se dice, en la ley ya existe que los servidores policiales van a estar libres mientras se investigue el uso de la fuerza, ¿no es cierto? No lo dice así. Ya cuando yo estudio el texto de la ley dice procurarán dictar medidas cautelares para que gocen de libertad mientras se investiga. La consulta dice estarán libres. ¿Sí me explico? Ya el detalle. Por ejemplo, la pregunta 1 dice, ¿para qué
ponen la pregunta 1 si ya se acaba de aprobar la reforma constitucional en la Asamblea. Cuando ya vemos el detalle, la reforma constitucional de la Asamblea le dice las Fuerzas Armadas pueden colaborar con la policía extraordinariamente, solo por 60 días máximo. La consulta le da a las Fuerzas Armadas la posibilidad de hacer una ley que permita, una ley con rango de protección constitucional, porque va a ser aprobada en consulta popular la temática, para que este tema, por ejemplo, de control de armas, sea permanente. Si ya entramos en el detalle, la consulta tiene lógica. Cada pregunta le he encontrado alguna lógica. Y hay otra pregunta que todo el mundo se hacía: ¿por qué no presentaste textos específicos? ¿No es cierto? Esa es otra. Porque la propia Corte Constitucional ha dicho que si bien el referéndum es un mecanismo que está en la Constitución, para la temática penal no es lo adecuado, y por tanto, si me presentas una consulta con texto específico penal, mi estándar de análisis va a ser mucho más rígido, porque puede afectar la legalidad penal, y lo correcto es que se haga en sede parlamentaria. Es decir, no están tan locos los que hicieron esto. Tienen en muchas cosas mucho sentido. ¿Que esto soluciona todo? No. Pero yo sí voy a defender que tiene sentido las distintas preguntas. El círculo de la derecha también hay personas que comienzan a dudar de Noboa. Prácticamente está cayendo Noboa y aún no se da cuenta. Gonzalo Ortiz de manera indirecta le echa culpa al correísmo por lo que está sucediendo actualmente. Y por supuesto también la culpa a Noboa. Esto fue lo que pronunció. No sé si es que en el fondo esta alianza, el pacto del silencio, como se ha llamado, con los correístas y los socialcianos, le está poniendo una camisa de fuerza. El otro problema era el del presidente Lasso, que al no pactar con ellos no podía tampoco pasar leyes. Pero en cambio esto le pone unos límites demasiado estrechos al presidente. Lo que decía César respecto de la extradición es a lo único a lo que temen los narcos y los corruptos, a la extradición, porque ya sabemos que a las cárceles no le temen. Claro. El Metástasis está demostrando cómo compran la justicia y que con unos pocos dólares se cambian de cárcel, les cambian los delitos por los que con una cadena de Cartier. Basta eso para que ya les den incluso la libertad. Entonces eso no le temen. Lo único que temen es de extradición, y esa pregunta no está en efecto. Y lo que hicieron fue dejar eso de un lado. Yo sí le pido al presidente, creo que deberíamos pedir que retire esas preguntas y que se ahorre esos 50, 60 millones de dólares que costaría la consulta, y que invierta eso, no sé, por ejemplo, en obras públicas para generar empleo. Claro que sí. Para pagar los sueldos. Sí. ¿Por qué es que pueden hacer una consulta si al mismo tiempo dicen que no hay para pagar los sueldos? No entiendo. El que sí parece estar bien informado de la situación es el ex ministro del Interno, José Serrano, quien habla sobre los presuntos cabecillas de los GDO y cómo todo esto se ha venido generando. Según José Serrano, detrás de todo esto estaría Guillermo Lasso. Escuchemos. Confirmado, ¿no?, que en el año 2020 asimismo lo dejaron en libertad. No entendemos cómo a un delincuente que se llamaba alias Pipo, ¿no? Alias Pipo. Lo dejaron en libertad en el año 2019, también con estas famosas prelibertades, con estos acuerdos debajo de la mesa que hacía Romo, que hacían Carrillo en el gobierno de Moreno, justamente para pacificar las cárceles. No, le dieron la prelibertad también a este alias Pipo, un peligroso delincuente que operaba sobre todo en el sur del país, ¿no?, en Cuenca, en la provincia de La Suay, en Cuenca, en El Oro, etcétera, ¿no? Entonces este peligroso delincuente, alias Pipo, fingió su muerte por COVID en el año 2020 en Santo Domingo de los Áchilas. Inscribieron su defunción, su partida de defunción y todo eso, y el tipo salió del país y aparentemente en este momento estaría viviendo entre Holanda y también viajando a Turquía, ¿no?, entre Holanda y Turquía, en donde estaría justamente articulando toda la estructura de tráfico internacional de drogas, de narcotráfico con la mafia albanesa. Entonces, mire, ya se dice, ¿no?, o sea, lo que ya denunciamos, Alexis y Licenia, en noviembre, que detrás del asesinato de
Detrás del asesinato de Villavicencio están los Lobos. Los Lobos con Laura Castillo y con el testigo protegido que es pareja de Laura Castillo, Aguas, ¿no? Y detrás de Laura Castillo está Colón Pico. Y detrás de Colón Pico está alias Pipo, que estaría en Holanda y Turquía ejerciendo la operación de narcotráfico para los albaneses. Y alias Pipo es ecuatoriano, es albanés. Alias Pipo es ecuatoriano, ¿no? Alias Pipo es el ecuatoriano, le voy a enviar también, hay algunos ¿imágenes de él? Sí, hay algunas investigaciones periodísticas sobre alias Pipo, ¿no es cierto? Que han hecho algunos reporteros y algunos medios de comunicación digital. Entonces, pero mire esto, detrás de alias Pipo, ¿no? Está la mafia albanesa, y la mafia albanesa está vinculada, ¿no? Definitivamente está vinculada al gobierno de Guillermo Lasso en una investigación, ¿no? Entonces, miren, el círculo se comienza a cerrar. Pero ¿qué pasa? La investigación no avanza y la investigación está yendo solamente por tráfico de influencias. Por Dios, no nos crean tan ilusos, no nos crean tan tontos, pues. De momento, esta ha sido la actualización. Nos estamos viendo en un siguiente video. Recuerda, amigo, estar suscrito al canal para que no se pierda ningún detalle.